hoy está totalmente constituida, porque eso es un panel de jueces que se supone que revisen las determinaciones del comisionado de la policía bajo esas querellas administrativas. Y nada de eso está funcionando y se supone que funcione. Al día de hoy, después de más de 10 años de la reforma de la policía, cuyo acuerdo se firmó en el 2013, se supone que esté funcionando. Nada de eso funciona al día de hoy. Tampoco funciona la policía comunitaria. Tampoco funcionan los adiestramientos en el uso de fuerza. Tampoco funcionan los adiestramientos en el uso de fuerza mortal. Lo estamos viendo con los jóvenes muertos en nuestras calles. Fíjate que el problema mayor que nosotros tenemos, tanto en la sociedad en que estamos viviendo con el nivel de criminalidad, como en la policía de Puerto Rico con la falta de entrenamiento y de supervisión y el comportamiento errado que vemos de la policía de Puerto Rico en este tipo de eventos, tiene que ver con un asunto de educación. Lo decía Hostos, la educación es fundamental, número 1, para que la persona no delinca, y número 2, la educación de los funcionarios públicos en el área del uso de fuerza de la policía de Puerto Rico es indispensable para que el policía no cometa un delito sin saber que lo está cometiendo. Porque la función del policía no es reprimir, la función del policía es proteger vida y propiedad. Se supone. Se supone. Y en ese sentido a nosotros nos preocupa mucho ese problema de la falta de educación. Nosotros vivimos en un sistema donde el gobierno de Puerto Rico lleva ya casi 6 años eliminando escuelas públicas. O sea, ¿dónde van a estudiar los niños y las niñas pobres de este país? Las personas necesitadas que no pueden pagar un colegio privado. Y eso va a incidir en un problema de criminalidad e incide en un problema también para la uniformada. Porque en la medida en que nosotros tenemos una uniformada con falta de preparación y falta de adiestramiento y de supervisión, por otro lado, tenemos una uniformada también que ha ido disminuyendo en términos de la cantidad de policías que tenemos en Puerto Rico. O sea, nosotros vivimos actualmente en un país en crisis. Es un país en crisis y la policía de Puerto Rico, en vez de dedicarse a los trabajos que deben estar haciendo y a los adiestramientos que necesitan, se están dedicando a suprimir los derechos constitucionales de las personas que exigen justicia para su pueblo, que exigen justicia ambiental. Y nosotros no podemos tolerar eso. Y por eso acepté la invitación a este programa, porque nosotros tenemos que unir fuerzas para tratar de llevar este mensaje y que se entienda de una vez y por todas que la policía de Puerto Rico está para proteger el pueblo y no para suprimirlo ni para suprimir sus derechos constitucionales. Los derechos que nosotros tenemos hoy en día los tenemos y gozamos de ellos y los practicamos gracias a personas que protestaron hace décadas, cientos de años atrás. ¿Y qué protecciones tienen, digamos, a nivel de derecho internacional o de derechos humanos las personas que defienden derechos, las que protestan, las que salen a manifestarse? Y, o sea, en términos de qué debía estar haciendo el Estado con esas personas en lugar de reprimirlas. Básicamente, los derechos que hay a nivel internacional son los mismos que existen bajo la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de Estados Unidos. Lo que pasa es que el Estado no los pone en vigor. Y el mejor ejemplo es el de la fianza. Ese caso de los arrestos en La Parguera, caso que nosotros podemos muy bien distinguir de la situación que se daba en Vieques. Y voy a eso porque me parece bien importante, ya que mencioné lo de la desobediencia civil, que es una manera legítima de protestar, pero es para provocar tu arresto. Los casos de La Parguera no son casos de desobediencia civil. Los arrestos de La Parguera son arrestos ilegales. Las agresiones en La Parguera, a base de lo que nosotros hemos investigado y lo que pudimos constatar, las agresiones comenzaron de parte de la policía. Las personas que estaban allí, mayormente mujeres y mujeres mayores de edad, lo que hicieron fue defenderse de estas agresiones. Y digo esto porque mientras en la situación de Vieques las personas entraban sabiendo que estaban violando una ley inmoral, injusta, colonialista, porque todos esos terrenos se los quitaron al pueblo de Vieques para bombardearlo. Y la razón por la cual las personas entraban a estas áreas restringidas era para ser arrestadas, precisamente para denunciar, ¿verdad?, la inmoralidad detrás de la ocupación de todos estos terrenos y de lo que constituían las maniobras militares. En el caso de La Parguera, las personas llegaron allí
Y no llegaron allí a sabiendas de que estaban violando ninguna ley, porque no están violando ninguna ley. Allí no hay derecho de propiedad privada alguno que se pueda invocar. Y nosotros vemos un tribunal de primera instancia determinando causa e imponiendo unas fianzas excesivas, y a mí me parece que eso viola nuestro sistema de derecho, nuestro Estado de Derecho actual, y hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo en todos los foros. Y yo le exhorto a las personas que han sido arrestadas, a estos manifestantes, a que presenten las querellas que tengan que presentar. Esto hay que detenerlo. O sea, al pueblo hay que respetarlo. Y sobre todo a personas que han decidido dar la cara para defender lo que nos pertenece a todos. ¿Y cómo qué tipo de querellas tú te refieres? ¿Como a la juez se le puede poner una querella? ¿Una ciudadana? Los jueces regularmente y los fiscales están protegidos por una inmunidad. Pero desde querellas que se pueden radicar contra los policías que intervinieron allí legalmente. Hay un policía que sale dándole un puño en la cara o en la cabeza a una de las damas que estaba allí. Definitivamente. Y en ese sentido a mí me parece que se deben agotar todos los remedios que tengan disponibles. Pueden haber querellas que se puedan radicar a nivel de ética contra los funcionarios públicos, ¿verdad? Ya sea de la rama judicial o de fiscalía. Me parece que se están invirtiendo demasiados recursos del Estado, no solamente a nivel policial, pero a nivel del Departamento de Justicia y de la Judicatura, para tratar de suprimir lo que es un derecho legítimo del pueblo de Puerto Rico. En Vieques recuerdo recientemente el arresto de Catherine, que es una muchacha activista en Vieques, a la que realmente la están intimidando y amenazando los policías, yendo a su casa, yendo a actividades de la Alianza de Mujeres Viequenses a citarla, pero y fue agredida. Fue agredida ella durante la manifestación. Hay uno de los policías que la coge por el cuello en medio de la manifestación. Y eso es algo que todos los abogados de defensa te dicen, que la policía siempre quiere acusar a las personas de las que abusa, ¿verdad? Porque es una manera como de disfrazar su propio abuso y de intimidar a esa persona, que no pueda someter querellas, que no pueda hablar por un tiempo prolongado porque entonces tiene un caso en corte. Eso lo vemos mucho, pero me preocupa cuando son personas que protestan particularmente, porque todo es creando como una especie de atmósfera particular que nosotros, pues por la historia que conocemos, tenemos que ser como vigilantes, ¿no? De esas atmósferas de represión, de intimidación de uno en uno. Tenemos muchos casos de este tipo, que policías se le van detrás, que policías quieren hablar con ellos a nivel individual, que se les aparecen en las casas, que quieren citarlos. A Eliezer Molina se le aparecen en la casa cada rato. ¿No crees que es algo...? A Eliezer lo han arrestado y le han sometido cargos y se han caído todos. Sí. ¿Cómo ves eso en términos de la historia de la represión en Puerto Rico, de la represión política? Altamente preocupante, con la diferencia de que antes esa represión se dirigía solamente contra el independentismo, y en nuestros días vemos cómo se está generalizando hacia toda persona que protesta por un mejor orden social. No tiene que ser independentista. O sea, las personas que se tiraron el 1 de mayo del 2017, del 2018 a las calles para protestar por la presencia de la Junta de Control Fiscal, por promesas, por la injusticia de la quiebra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y cómo quieren pagar esa deuda, quitándonos a nosotros o embargando el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, afectando a la educación, las escuelas públicas, destruyendo nuestra universidad. O sea, esto es un problema que nos compete a todos, independientemente de líneas político-partidistas. Afecta incluso a la policía de Puerto Rico. Hace poco vimos cómo la policía de Puerto Rico se organizó y fueron y protestaron. Privaron de la libertad de movimiento una guagua donde alegadamente iban miembros de la Junta de Control Fiscal y exigieron unos derechos, porque la policía de Puerto Rico es parte del pueblo y se afectan con su... ¿Les gusta nuestro contenido? Dependemos de ustedes. Por favor, reaccionen, comenten y compartan.